esta ocasión nos hemos desplazado a la localidad de Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, y estamos aquí con motivo precisamente de la celebración del 36 Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna. Ha pasado ya un tiempo, prácticamente más de 2 años, de la llegada del COVID, y este suceso ha provocado en este y en otros ámbitos, evidentemente, numerosas suspensiones, numerosos aplazamientos de diversas actividades a nivel clínico, a nivel científico, pero ahora ya parece que por suerte poco a poco estamos superando, ¿verdad? Sí. Esa fase crítica y llega el momento, esperado por todos evidentemente, de recuperar intercambios presenciales, de comunicar experiencias acumuladas, que eso es importante. Este congreso precisamente al que estamos asistiendo y del que ahora hablaremos está orientado en este sentido, precisamente, está orientado a compartir experiencias y hay que destacar el papel que ha tenido el médico internista y que tiene todavía en toda esta fase del COVID. Y aprovechando que hago referencia al tema, les voy a presentar ya al doctor José Luis Bianchi Llave. El doctor José Luis Bianchi Llave es precisamente el presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna, que son los responsables, ¿verdad?, de organizar, son los responsables de la organización de este congreso. Y me gustaría, ya que ha surgido el tema, empezar por ahí, el papel que ha tenido y que sigue teniendo el internista, aún ahora, después de que parece que la fase crítica de la pandemia está en descenso. Bueno, sí, seguimos, aparte que en plena pandemia hemos tenido una presión asistencial muy importante, puesto que aunque se han creado los diferentes equipos COVID en todos los hospitales, prácticamente tenía que haber un internista en cada uno de ellos, ¿no? Pues porque tanto a nivel diagnóstico como tratamiento, pues el hecho de ver al paciente como una forma integral, pues facilitaba el manejo. A pesar de hoy que ha descendido bastante la incidencia de COVID, ahora lo que tenemos es el COVID incidente, que es lo que se está llamando, que son pacientes que ingresan por otro motivo médico en el hospital, pero que salen positivos a las pruebas diagnósticas de COVID. Y por lo tanto, pues hay que hacer una gestión un poco diferente a cualquier tipo de paciente que en condiciones normales no hubiera presentado. Aquí en Andalucía, la presión que ahora comentábamos que ha sufrido el médico internista a partir de la COVID, ¿ha sido superior, ha sido equiparable a otras comunidades en España? Yo creo que más que por diferencia en cuanto a comunidades, la presión ha ido un poco en diferencia en cuanto al tipo de hospital. O sea, por ejemplo, en hospitales pequeños con 200, 300 camas, ahí el peso ha recaído en medicina interna porque son los servicios más potentes dentro del hospital por la misma estructura. Y a lo mejor en hospitales mucho más grandes, de segundo o tercer nivel, al haber más especialidades desarrolladas y demás, pues la distribución de la presión asistencial ha sido más uniforme, ¿no? En los hospitales pequeños, donde quizás tanto Andalucía como en el resto de España, yo creo que lo hemos notado más, primero por el número limitado de facultativos. Claro, los facultativos nos enfermamos igual que el resto, es decir, nos contagiamos, es menos gente trabajando y demás, y por eso quizás se haya notado mucho más y la estamos notando a día de hoy. Todavía. Correcto. Precisamente, ya que hablamos del momento actual, ahora mismo, y antes de pasar a otros temas más directamente vinculados con el Congreso, ahora mismo en Andalucía, ¿cuál es la situación respecto al COVID? Pues ahora mismo nosotros, a nivel de hospital, yo creo que podemos tener 5 o 10 pacientes ingresados con COVID. Puntualmente, a lo mejor, dependiendo también de eventos sociales, de ferias y demás, ese pico aumenta. Hay repuntes. Sí. Entonces, lo que sí estamos viendo es que la gravedad del COVID de ahora no es la de antes, la de hace un año, ¿no? Pero sí que interfiere a lo mejor en el funcionamiento normal del hospital, puesto que hay pacientes que a lo mejor tenemos que someterlo a aislamiento respiratorio o incluso a aislamiento severo, ¿no? Que eso lo que hace es anular camas y demás, interfiere
con el funcionamiento normal. Queda claro que de alguna forma el COVID sigue interfiriendo. Exacto, con el funcionamiento normal. En mayor o menor medida. Servicio. Queda claro pues que el COVID en mayor o menor medida sigue creando interferencias, ¿no? A propósito de esto, se me ocurre otra pregunta. ¿El número de médicos internistas en Andalucía es suficiente? No. ¿Faltan médicos internistas? Sí. A todas luces. Ahora nosotros disponíamos hace ya tiempo, estuvimos manejando, incluso nuestra sociedad hizo un estudio con la Escuela Andaluza de Salud Pública hace años, sí, un poco la proporción, y en Andalucía la proporción de internistas sí, en referencia a la población, normalmente claro, por cada 1000 habitantes o por el número de camas, sí, es inferior a la media nacional. Es inferior, bien. Sí. ¿Y esto a qué cree? Se está agudizando ahora, puesto que hay en los próximos años un gran número de jubilaciones y claro, sin embargo no lleva un aumento concomitante del número de alumnos en la facultad. Esto me sorprende, ahora lo explico, porque precisamente en esas primeras horas del Congreso yo lo que he visto es mucha gente joven, muchos futuros médicos internistas que están asistiendo al Congreso. Eso es positivo, evidentemente, pero al margen de esto, ¿por qué cree que existe ese déficit de médicos internistas en Andalucía? ¿Qué razón o razones pueden existir? Pienso en la planificación que se ha hecho durante los últimos años en Andalucía, que se está corrigiendo, se está intentando corregir ahora, sí, pero que siempre pues ha habido una escasez de eso por un lado. Y luego yo creo que también en los últimos, el tema de las especialidades médicas un poco de vaivén, ¿no? Hace ya unos años en Estados Unidos se instauró el modelo hospitalista, que es muy parecido al modelo de internista que había aquí en los años 80-90, que éramos sí, los que llevábamos el peso específico de la hospitalización, ¿no? Hubo un boom de las diferentes especialidades médicas que no eran medicina interna, y luego se está demostrando que lo más eficaz, la eficiencia en la gestión, es que un mismo médico sea responsable de ver a la persona de forma integral. Claro. Independientemente de que puntualmente necesite de la colaboración de un cardiólogo, un neurólogo, sí, pero a nivel del proceso agudo, lo más rentable y eficiente que se ha demostrado, y la prueba está en que los americanos van por ahí, que son los que miran más la eficiencia, van por el fomento del internista de forma integral. Entonces yo creo que desde hace unos años la medicina interna está tomando mucho papel que a lo mejor se había descuidado hace 2-3 décadas. Estamos fomentando mucho sí, la especialidad, y lo estamos viendo tanto en los residentes que toman, que cogen, eligen de nuevo la medicina interna, como en las salidas laborales, tanto a nivel público como privado, ¿no? Entonces sí, yo creo que estamos ante un nuevo auge de la medicina interna, lo cual la sociedad es la primera que se va a beneficiar, ¿no? Y eso crea nuevas expectativas, y precisamente la pregunta siguiente es a fomentar, a consolidar esas nuevas expectativas. ¿Cómo contribuye la Sociedad Andaluza de Medicina Interna? Bueno, nosotros ya hace tiempo hicimos un plan estratégico, tanto la Sociedad Andaluza como la Sociedad Española de Medicina Interna, en el que más o menos intentábamos investigar cuáles eran los campos, las vías de la necesidad que iba a tener la sociedad de nosotros, ¿no? Entonces, a partir de ahí, más o menos, tuvimos ya una idea de las necesidades, y es lo que estamos fomentando, ¿no? El tema de enfermedad infecciosa, patología sí, cardiovascular, medicina interna, por sus peculiaridades como especialidad, sí, tiene 3 patas, ¿no? Digamos. Una es la asistencia, en la que cualquier patología, a nuestra especialidad, el eslogan lo decía de la española, que para un internista no debe de ser ajeno cualquier problema de un paciente, ¿no? Claro. Hay otras especialidades que dicen, bueno, lo mío es la patología del corazón o del sistema nervioso. El internista tiene que estar interesado por cualquier patología. Esa es una rama. La otra rama fundamental es la docencia. Nosotros somos de las especialidades con mayor número de 1000 de nuestras especialidades, por lo tanto formamos a médicos residentes. La mayoría de las especialidades médicas y algunas quirúrgicas también rotan por los servicios de medicina interna, puesto que es la base de la medicina. También formamos alumnos de posgrado ya, el segundo ciclo, y por último la investigadora. O sea, nosotros también prácticamente en todos los servicios de medicina interna de nuestro país
se hace investigación, algunos de mayor nivel que otros, dependiendo pero toda una investigación, sobre todo de epidemiología básica y translacional, ¿no? que sí. de aplicación práctica en nuestro quehacer diario. Doctor Bianchi Llave, antes de hablar del Congreso, que ahora vamos a comentar algunos aspectos importantes, claro, después de escucharle, entendemos que la especialidad de medicina interna, precisamente por su concepto global a nivel de prácticamente cualquier patología, como usted decía ahora, que afecte al paciente, requiere que el médico internista se interese por ella. Claro, yo entiendo que la formación del futuro médico internista tiene que ser muy exhaustiva. Sí, efectivamente, por eso es de las especialidades, con alguna otra, de las más largas, que son 5 claro. años. Ahí nosotros, fundamentalmente, durante 2 años, el residente está en el servicio de medicina interna, de R1, el primer año, sí. Sobre todo donde tratamos de inculcar la base de la medicina, que es hacer una buena historia clínica, una exploración, y luego también el manejo coherente de las pruebas complementarias, o sea, que no es cuestión de pedir 20.000 pruebas que ya saldrá algunas, sino claro. pedirlas con cierto sentido. Sí, sí. Eso es el primer año. Luego, segundo, tercero y cuarto, vas rotando por diferentes dispositivos asistenciales y otras especialidades médicas. Y luego vuelve de quinto año, en el que ya tiene cierta autonomía para llevar pacientes y demás. El papel de la medicina interna es, sobre todo, el ser experto en las enfermedades más prevalentes, insuficiencia cardíaca, ictus, EPOC, y luego en aquellas de difícil diagnóstico, también en nuestro campo de actuación, y en el paciente pluripatológico. Claro. Que ahí, aunque también es necesario el concurso de otras especialidades, pero sí el internista debe digamos, ser el director de orquesta, el coordinar, para que la atención de ese paciente sea continua, integral y no fraccionada, que es uno de los aspectos que hemos tenido hasta ahora. Muchos pacientes se les ha ofrecido una asistencia fraccionada, acudiendo a múltiples especialistas, pero no se integraba. Claro, esto es lo que hay que intentar evitar, claro, de alguna forma. Y porque los efectos secundarios de los fármacos están ahí. Entonces... Bien, vamos a hablar unos minutos, vamos a comentar algunos aspectos dentro de los contenidos del Congreso. Doctor Bianchi Llave, usted como presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna, ¿cuál es su papel? ¿Cuál ha sido o cuál está siendo su papel dentro de este Congreso? Bueno, la sociedad es la responsable última del Congreso. De aquí le quiero agradecer, la verdad, a todo el comité organizador y especialmente al doctor Bascuñana, porque con la incertidumbre que teníamos de la pandemia, claro, y el encargo se le hizo ahora escasamente unos 3-4 meses, entonces organizar en esto... Es un tiempo récord. Récord, sí. Y además eso, la incertidumbre que hasta hace 2 semanas no sabíamos si la gente iba a poder venir o no, claro, no por falta de ganas, que yo creo que a todos nos sobra, sino por la situación de nuestros servicios, ¿no? Entonces un poco la sociedad lo que hace es un poco estar encima, ayudando en lo que pueda al comité organizador, y ya una vez aquí pues lo que intentamos es un poco pues eso, la coordinación de que todo vaya bien. También aprovechamos estos congresos, y en concreto para dar la bienvenida a las 2 promociones de residentes que no hemos podido dárselas como tal, claro, de forma institucional, como debería haberse hecho. Entonces la aprovecharemos la cena de clausura mañana, y luego también pues, participar en todas las actividades como un internista más, claro. Claro. Y dentro de esas actividades, comentaba antes el doctor Bianchi Llave, que evidentemente todas ellas tienen su punto de interés, todas ellas tienen su relevancia, pero hay un par de ellas en las cuales de una forma u otra el doctor Bianchi va a intervenir o como moderador o como introductor al tema, ¿no? La nutrición en la medicina interna es uno de los aspectos que van a tratarse a fondo. ¿Qué significado tiene esto? Aváncenos algún concepto. Bueno, en los últimos años se le está dando cada vez más importancia, bueno, es la que tenía, quizás lo que estamos es visualizando, ¿no? En el paciente que ingresa en nuestro servicio, cómo está influyendo el estado nutricional de ese paciente en la evolución del mismo. Entonces, la mesa redonda que se va a moderar mañana a media mañana es precisamente eso, de la influencia que tiene el paciente en riesgo de desnutrición o desnutrido cuando ingresa en un hospital, ¿no?
¿Eso comporta, perdón, un riesgo añadido al paciente? Sí. Comporta riesgos añadidos de complicaciones, son mucho más frecuentes complicaciones de tipo infeccioso, úlceras por presión, etcétera, y luego también en cuanto a la estancia media de ese paciente. O sea, tienen más complicaciones y además se alarga el tiempo de estancia en el hospital y en la recuperación posterior. No es deseable, evidentemente. Entonces es fundamental, que es lo que se estamos incidiendo ahora, en el paciente, y además con unas características especiales del paciente de medicina interna, que es el pluripatológico. O sea, que a lo mejor un paciente que ingresa con un infarto 45 años, la fortaleza física no es la misma de los pacientes frágiles que nos ingresan a nosotros, con lo que la influencia es mayor. Entonces en esa mesa lo que vamos es a tratar primero cómo se debe detectar, nada más que al ingreso en las primeras 24 o 48 horas, en la situación nutricional de ese paciente, si es normal, en riesgo de desnutrición o desnutrido. También hay mucha evidencia que se demuestran cómo el paciente se desnutre dentro del hospital por las condiciones de funcionamiento del mismo. Luego también, aparte, una vez que se detecta los problemas de nutrición, cómo afrontarlo. Muy bien. En cuanto a nutrición y demás. Un excelente resumen de lo que luego se va a desarrollar con mayor profundidad durante hora y media, el papel, la importancia que tiene la nutrición en la medicina interna. Y el otro contenido que también vamos a destacar ahora, en el cual el doctor Bianchi Llave también, en este caso creo que va a introducir usted el tema, es una conferencia sumamente interesante sobre terapias avanzadas. Vamos a explicarlo brevemente también. Sí, bueno, las terapias avanzadas son las últimas que se están aplicando a nivel en la medicina molecular, individualizada, cultivo de células. Tenemos el placer y el honor de que el conferenciante es el doctor Antonio Campos Muñoz, que es catedrático de histología en la Universidad de Granada, pero tiene una larga trayectoria como investigador, tanto nacional como internacional. Ha sido director del Instituto de Salud Carlos III, es asesor de varios países, tanto nacionales, en fin. Entonces, la conferencia que él nos va a dar es sobre el desarrollo de ese tipo de terapia. Él es uno de los pioneros, ha trabajado mucho en córnea y últimamente en cultivo de piel para quemados, grandes quemados y demás, que es de los pioneros. Entonces, pues bueno, aparte de ser muy ameno y de... Sin duda, entonces, es una de las conferencias que no hay que perderse, en absoluto. Para mí es la principal, una de las principales. Digamos, la conferencia estelar, sin menospreciar a ninguna además, pero de las otras. Con la figura del ponente y la actualidad del tema. Bien, como antes decíamos, aquí en Sanlúcar de Barrameda el escenario es fantástico. Además, hemos coincidido que se está celebrando la conmemoración de los 500 años de la primera vuelta al mundo. Y además, un aspecto complementario es que Sanlúcar de Barrameda es la capital española a nivel gastronómico. Yo creo que más ya no podemos pedir, ¿verdad? Lo tenemos todo, el escenario, el Palacio de los Duques de Medina-Sidonia, el clima, esos casi 40 grados de temperatura que tenemos al exterior, el auditorio de la Merced, en fin, para haber montado todo esto en ese tiempo récord de 3 o 4 meses, yo creo, doctor Bianchi Llave, que pueden estar ustedes muy satisfechos, ¿verdad? Y además quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer al Ayuntamiento de Sanlúcar, porque nos ha brindado todas las facilidades, nos ha facilitado el uso del auditorio de la Merced, de este palacio, en fin, que la verdad es que aunque siempre los ayuntamientos colaboran, yo creo que en este congreso ha sido fundamental para la viabilidad económica y que podamos haber hecho en tan poco espacio de tiempo este congreso. Bien, sin duda. Ya para despedirnos, volvemos al principio, al futuro de la medicina interna desde la perspectiva de Andalucía, en este caso, desde la óptica de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna. Vamos a pedirle al doctor Bianchi Llave una pequeña reflexión. Diríjase usted a los futuros médicos internistas, aquellos que están incluso ahora valorando la posibilidad de dedicarse en un futuro a esta especialidad. ¿Qué mensaje les diría a usted? Pues yo le diría que se animaran a coger la especialidad. Yo
creo que tengo la suerte de que soy un enamorado de mi especialidad y sí que puedo decirle que no ha habido un día que haya ido a trabajar sin ganas, o sea, y porque me gustaba. Entonces creo que eso es fundamental, ¿no? El que te guste lo que haces. Yo creo que tenemos mucho futuro, puesto que la población cada vez está más envejecida, cada vez tienen más 2 o 3 patologías, y el especialista, el que de verdad sabe de manejar ese tipo de patologías, con la colaboración de otros especialistas, pero es el internista, eso no cabe duda. Y luego también pues tenemos también la salida de la docencia, el formar a otros compañeros, y de la investigación, pero yo creo que es una especialidad de las más completas que hay. Tampoco tenemos o necesitamos una alta tecnología, no es lo mismo que haya que montar un gabinete de hemodinámica o de diálisis, que son nosotros con un fonendo, un ecógrafo y un papel y lápiz y con un alto nivel de formación, eso es inexcusable y diaria. Doctor José Luis Bianchi Llave, presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna. Vamos a seguir el congreso, vamos a disfrutar de las diferentes mesas redondas y vuelvo a repetir, muchas felicidades. Muchas gracias.